Vamos, hermanos, a crecer en la palabra del Señor y definitivamente el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el perdón. Es una de las áreas que definitivamente como creyentes necesitamos manejar. Debemos de crecer cada día de nuestra vida y el día de hoy vamos a tratar con ese tema, a proveer a nuestro cónyuge ese don precioso que tiene que ver con el perdón. Así que voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Vamos a crecer en una porción breve, el capítulo 3, versículos 12 y 13. Son dos versículos bíblicos, pero definitivamente cargados. Este es Colosenses capítulo 3, el versículo 12 y el versículo 13. Y nuevamente, hermanos, mi interés es que podamos crecer no solamente como cónyuges, pero que podamos crecer en la familia. Necesitamos cultivar, este es un asunto de cultivar una relación que sea agradable delante de nuestro Dios. Y me gustaría leer esta porción de la Escritura que dice de la siguiente manera. Aquí está el apóstol Pablo nuevamente instruyendo a una iglesia y está tratando la manera de generar en ellos la necesidad de vivir como conviene delante de nuestro Dios unos con nosotros. Y el versículo dice así, usted lo tiene ahí en pantalla, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente voy a leer esta porción de la Escritura que dice: vestíos. El pasaje dice vestíos. Ahora, usted se da cuenta que el apóstol Pablo perfectamente bien pudo haber entrado directamente a la materia con qué debemos nosotros de vestirnos, pero él hace básicamente una paréntesis. Lo que él está haciendo es introduciendo un concepto importante para nosotros como creyentes. Él dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Entonces comienza básicamente a decir: vestíos como de entrañable misericordia. Pero usted se da cuenta que este aspecto que encontramos acá es de suma importancia. Es básicamente un elemento inductivo que necesitamos respetar. El apóstol lo hace escribiendo, nosotros debemos de hacerlo. Y el apóstol dice que debemos de vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 5 cualidades. 5 cualidades que nos van a habilitar para soportarnos. Dice: soportándoos, un participio, soportándoos unos a otros, perdonando, segundo participio. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice: de la manera que Cristo os perdonó, perdonándoos, así también hacedlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos de vestirnos de una manera, y debemos de vestirnos de una manera para habilitarnos a hacer lo que nosotros debemos de hacer delante de Dios. Hermanos, esto en el matrimonio es de suma importancia. Esta instrucción es de suma importancia, especialmente cuando entendemos la naturaleza del matrimonio. El pasaje, por ejemplo, de 1 Corintios capítulo 7, versículo 27-28 nos enseña: estás ligado a mujer, no te sueltes. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas si te casas, dice, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero, dice la Escritura, esta es la naturaleza del matrimonio. La naturaleza del matrimonio es que los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar.
La realidad, hermanos, es que esto no es un deseo del apóstol Pablo. Esto es solamente una habilitación de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No es bueno que el hombre esté malo, es la norma. Dios puede intervenir definitivamente en esa normalidad y crear en alguien ese don de continencia y quedarse soltero y vivir para la gloria y la honra del Señor. Dios lo puede hacer, pero la norma continúa siendo una. La norma continúa siendo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces, hermanos, esa es la norma. Pablo dice: yo quisiera evitarles esta aflicción. El matrimonio, en otras palabras, hermanos, a pesar de que es un designio de Dios, es el propósito de Dios para todo ser humano, a no ser de que Él intervenga. La realidad no altera que el matrimonio es una relación difícil. Es una relación demandante. Dice el versículo bíblico: si te quedas soltero, excelente. Si te casas, perfecto, no pecas. Pero los tales tendrán aflicción. O sea que, hermanos, esa es una realidad que nosotros no podemos ignorar. La palabra, por ejemplo, aflicción, significa triturar, presionar, compresionar, quebrar, tribular, angustia, tristeza, congoja. Habla de inquietud, desconsuelo, padecimiento, pena, ansiedad, tormento, desesperación. Esos son los sinónimos de la palabra. O sea que cuando alguien le presente a usted el matrimonio, que wow, el matrimonio es Disneyland, el matrimonio es color de rosa, absolutamente no le ha presentado todo el panorama de lo que es el matrimonio. El matrimonio, es cierto que es un invento de Dios. Es un invento de Dios para solucionar un problema cardinal en la vida del hombre, no hay duda. Pero eso bajo ningún punto de vista significa que los tales no tendrán aflicción en la carne. O sea que en un sentido metafórico, esta palabra aflicción tiene que ver con un padecimiento que ocasiona desesperación, un apuro que se vuelve en sufrimiento. Y hermanos, el matrimonio en cierta manera eso es. Gracias a Dios que tenemos el libro de Dios que nos ayuda a pensar en las categorías correctas de lo que es el matrimonio. O sea que los problemas, en otras palabras, en el matrimonio son inevitables. Son inevitables. El matrimonio, por definición, es la unión de dos pecadores que inevitablemente van a tener conflicto. Lo precioso de Dios es que Él no solamente inventa el matrimonio, pero Él nos deja instrucciones en su palabra para que nosotros maximicemos el matrimonio. O sea, en otras palabras, hermanos, los problemas nuevamente son inevitables en el matrimonio. El matrimonio, por definición, es la unión de dos pecadores, e inevitablemente en la vida de dos pecadores va a haber conflicto. Y lo precioso nuevamente, hermanos, como redundancia, es que Dios inventó el matrimonio. Dios nos ha unido, dice la Escritura: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque la tendencia, ¿cuál es a los problemas? Separarnos. Usted se da cuenta que esa unión de dos pecadores egoístas, que todo lo que desean buscar es que alguien alimente su propio egoísmo. A esto usted le añade, por ejemplo, hábitos pecaminosos de un hombre, de una mujer, le añade cultura pecaminosa, y entonces, hermanos, encontramos estadísticas de divorcios cada día. O sea, el estar casado no es un asunto fácil, y estar bien casado mucho menos. O sea, es una proposición muy, pero muy rara. No es de todos. Por eso últimamente usted ve estadísticas, usted lee que la gente hoy en día, por ejemplo, especialmente la generación post-baby boomers, el concepto básicamente es: ¿para qué nos vamos a molestar? Si esto es el matrimonio, ¿para qué? Y entonces
están básicamente aceptando y no solamente aceptando, pero están promoviendo cohabitación solamente y veamos cómo nos va. Y si después de 5 años no nos vamos bien, pues entonces tú te vas para tu casa, yo me voy para la mía. La realidad es que ese no es el matrimonio, eso es deshonrar lo que Dios básicamente ha creado. Y entonces, hermanos, la realidad, hermanos, es que ¿qué hacemos con esa declaración? Los dos tendrán aflicción en la carne. Usted se da cuenta que hay parejas que ignoran completamente los problemas, ignoran y entonces se meten a una filosofía de vida que se llama escapismo. Y entonces básicamente viven en una ilusión. Mejor escapan, mejor no hablan, mejor no dicen nada, mejor no confrontan, mejor, si yo digo una palabra, entonces mi mujer me va a venir con 5 o 10 palabras hirientes. Y entonces en lugar de eso, entonces ignoramos los problemas. Y hay mucha gente que simplemente eso es lo que hace, ignorar simplemente los problemas. Hay otros básicamente que se conforman con los problemas y viven como perros y gatos. Viven literalmente comiéndose el uno con el otro y entonces hay un ambiente y hay un ambiente definitivamente destructivo dentro del mismo hogar. Y hay quienes que han optado en esa realidad. Yo creo que lo que el apóstol Pablo está haciendo en este pasaje bíblico es dándonos básicamente dándonos un corto para que nosotros podamos aprender a cómo tratar, cómo trabajar con las relaciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor, donde debe de abundar constantemente el perdón, debe de abundar abundantemente el perdón, tiene que estar ahí. La pregunta, hermanos, es cómo nosotros alcanzamos esa dimensión, cómo nosotros vivimos en esa dimensión de abundante perdón en nuestros corazones. Ahora, hermanos, ustedes se dan cuenta que hay pasos básicos fundamentales en cuestión, por ejemplo, de resolver problemas. Si usted quiere resolver problemas, si usted no quiere esconderlos, no quiere vivir en escapismo, no quiere vivir tampoco como perros y gatos, usted quiere aprender de sus errores, quiere aprender en su matrimonio, quiere aprender de la Escritura. Hermanos, nosotros debemos, para resolver conflictos, tratar con nuestro egoísmo, aprender el arte de la confrontación. Necesitamos buscar la paz que solamente le encontramos en Dios. Debemos de aprender a comunicar bendición, no maldición, aprender a hablar bendición, no maldición, no a maldecir cuando nos bendicen, sino bendecir cuando aún nos maldicen. Y yo creo que esa es una práctica, una disciplina que como creyentes podemos nosotros perfectamente bien incrementar. Necesitamos, hermanos, mucho, pero mucho perdón. En mi experiencia de, digamos, consejero, digamos, pastor consejero, yo creo que ese es uno de las miserias, es una de las causas de tanto conflicto en el hogar, en un matrimonio. La pérdida de matrimonio simplemente no existe. Hay gente, por ejemplo, que ha venido a los pies de Cristo y no tiene la costumbre, por ejemplo, de decir, no tiene en su vocabulario, en su léxico no existe, por ejemplo, la palabra perdón. Perdón dicen solamente para Dios, pero mi padre no se merece perdón. Decimos nosotros, mi esposa mucho menos se merece. Mi hijo es inferior a mí, no merece perdón. Y no estamos acostumbrados, no tenemos nosotros esa categoría en nuestra mente. No conjugamos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, no concebimos el concepto de perdón. Y hermanos, este pasaje yo creo que es estratégico en este sentido. Mi esposa y yo tenemos este triángulo básicamente del matrimonio que yo creo que nos ayuda a poder percibir el concepto de cómo resolver problemas. Usted se da cuenta que el matrimonio no es solamente a Roberto y Enza. Aquí no solamente usted y su esposa. El matrimonio es un triángulo. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios ha hecho algo. Usted se da cuenta que el matrimonio tiene varios elementos. Tiene elementos sociales, oficiales, legales. Tiene elementos aún financieros. Tiene un elemento espiritual y el factor principal del elemento espiritual es que Dios ha unido nuestras vidas. Y entonces, hermanos, la experiencia mía con mi esposa ha sido esta. A medida que la hermana Enza se acerca a Dios,
Y a medida que el hermano Roberto se acerca a Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cerramos el círculo. Pero si mi esposa se aleja de Dios, yo me acerco a Dios, entonces ¿qué es lo que ocurre? Abrimos el círculo. Usted no quiere abrir ese círculo. Usted quiere cerrar ese círculo. Usted quiere cerrar. Y a medida que usted tiene ese acercamiento con el Señor, a medida que usted, su esposa, conjuntamente comienzan a tomar su vida en serio con el Señor, usted va creciendo y usted va encontrando una satisfacción y un acercamiento que usted no lo va a encontrar en ningún otro lugar. En ningún otro lugar usted va a encontrar este acercamiento. Entonces, hermanos, mi proposición en este pasaje de la Escritura es que usted no ignore los problemas, ni tampoco que usted se amargue como perros y gatos, sino que nosotros podamos aprender de esta porción de la Escritura. Y hermanos, si usted tiene papel y lápiz y usted apunta, hermanos, esta básicamente va a ser, hermanos, la estructura de nuestro pasaje de la Escritura. Aquí vamos a encontrar Vamos a encontrar 4 elementos en el pasaje de la Escritura. Usted se da cuenta, lindo pasaje, un pasaje pero precioso. Si usted se da cuenta, el versículo 12 comienza básicamente con un verbo. Y usted se da cuenta que es un verbo imperativo, ¿no es cierto? Vestíos, ¿no es cierto? Pablo está exigiendo. No está básicamente sugiriendo, no está diciendo, bueno, si ustedes se levantaron, ¿me entiende?, bien el día de hoy, con el pie correcto, pues vístanse. No, vestido. Es una fuerza, ¿no es cierto? Y no solamente eso, pero si usted se da cuenta, ese verbo vestíos va acompañado básicamente de 2. Este verbo es imperativo. Y estos dos verbos que están acá son participios, son gerundios. Y entonces lo que significa eso gramaticalmente es que está la fuerza de vestíos, pero luego después vienen dos ideas de continuación que nos ayudan a definir básicamente ese verbo, esa acción de vestirnos. O sea que vestirnos básicamente significa, vestirnos nos va a habilitar para hacer 2 cosas, para soportarnos y para perdonarnos. O sea, si nosotros no nos vestimos de la manera en cómo el apóstol Pablo está sugiriendo, no vamos a soportarnos ni vamos a perdonarnos. Pero no solamente eso, yo creo que el punto más fundamental en este pasaje de la Escritura, el punto más fundamental, hermanos, es nuestra identidad. Aquí está nuestra identidad. Aquí encontramos nuestra identidad, nuestro carácter, nuestro trato y nuestro ejemplo. O sea, es lo que encontramos. Y eso, hermanos, esto que estamos viendo en este pasaje de la Escritura, esto se aplica con el vecino, esto se aplica en la iglesia, esto se aplica en el hogar, esto se aplica especialmente en el matrimonio. El contexto definitivamente es eclesiástico. El contexto del pasaje de la Escritura, Pablo está escribiendo a una iglesia en Colosa. Ellos están viviendo un tiempo, un momento, una geografía. Están básicamente viviendo una situación. Y él está comunicando a los hermanos. Él está tratando la manera que ellos no sean como perros y gatos destruyéndose o metiendo la basura debajo del almud y luego después va a ser una bomba de tiempo. No, Pablo dice, nosotros debemos de tratar con las situaciones de la vida, especialmente el matrimonio, como debe de ser. Tratar como debemos de ser. Y tratar los problemas, las situaciones, especialmente en el matrimonio cristiano, es un asunto de identidad. Número 1, nuestra identidad. Usted se da cuenta que Pablo dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, vestíos de entrañable misericordia, benignidad. Bueno, está bien, él está enlistando 5 categorías. Pero antes de entender esas 5 categorías que tienen que ver con nuestro carácter, pensemos en nuestra identidad. Para Pablo es importante que los hermanos entiendan la identidad que nosotros tenemos delante de Dios. Esto
de nuestra identidad tiene que ver con la identidad con Dios, no con mi pareja, no con mi hermano en Cristo. O sea que antes que yo pueda relacionarme con mi hermano, con mi esposa, hay una relación con Dios. Usted se da cuenta, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. O sea que Dios ha hecho algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Nadie más puede hacer eso por usted. La iglesia no puede hacerlo. El pastor no puede hacerlo. La mamá que desea que su hijo venga a los pies del Señor no puede hacerlo. Solamente Dios es el que escoge. Y la Escritura nos enseña que Él nos escoge antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Somos amados de Él porque Él nos ha amado con un amor eterno. O sea que tenemos una relación con Dios y es una relación desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que fuésemos sus hijos. Es una relación de amor. Nosotros somos sus amados, somos sus santos, apartados, porque Él nos ha escogido. Hermanos, el perdón solamente tiene sentido en ese marco de referencia. Usted saca el perdón, el tema del perdón, fuera de esa identidad, no tiene sentido. No tiene sentido. Esto tiene sentido solamente cuando usted se da cuenta que usted tiene una relación eterna con el Señor y Creador, con el Todo Soberano. Él ha hecho algo con usted y Él lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Y lo escogió para que fuese santo. Esto, hermanos, es el indicativo del Evangelio. El indicativo del Evangelio significa, el modo indicativo lo que significa es que Él está hablando de la realidad. Y es la realidad de Dios en nuestras vidas. Está hablando del indicativo, está indicando, está declarando básicamente, explica lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted se da cuenta que ese imperativo que vemos acá no tiene sentido sin el indicativo. El indicativo tiene que ver con lo que Dios ha hecho para nosotros. El imperativo tiene que ver con lo que nosotros estamos supuestos a hacer con la gente que está a nuestro alrededor. Y eso no se puede dividir. No podemos dividir. Por eso, hermanos, enfatizamos constantemente, hermanos, en todo esto, la realidad que no podemos separar nuestra relación de nuestra relación con Dios. A medida que nosotros crecemos con nuestro Dios, somos más condescendientes, somos más misericordiosos, somos más tolerables, no intolerables. Somos más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos ha amado con un amor eterno. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos separados, santos para Él, para que no vivamos como el mundo, para que no hagamos un matrimonio a la manera del mundo, sino que nosotros podamos hacer un matrimonio a la manera de Dios, que podamos desarrollar relaciones a la manera de Dios, que podamos nosotros definitivamente entender que el imperativo no tiene absolutamente ningún sentido sin el indicativo, no tiene absolutamente ningún sentido. Si usted se da cuenta, hermanos, usted ve, por ejemplo, a los liberales. Los liberales, por ejemplo, ellos nos hablan acerca de comenzar a hacer las cosas, y ellos dicen, por ejemplo, el liberalismo comienza a decirle al pecador lo que él debe de hacer. ¿Usted sabe lo que hace el cristianismo? El evangélico sabe lo que hace. El evangélico no comienza con lo que usted tiene que hacer. El evangélico no comienza con lo que usted tiene que hacer. El evangelio comienza con lo que Dios ha hecho por usted. El evangelio comienza con lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús a su favor. Redimirlo de su pecado, hacerlo nueva criatura.
tener completamente otros deseos, otras pasiones. El deseo ya no de vivir como en mi antojo, no absolutamente, sino vivir a la manera de Dios. Vivir con el deseo de agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vemos a los que están a nuestro alrededor y qué es lo que nosotros deseamos hacer. Queremos nosotros contribuir y queremos nosotros vivir en una manera como es digna de Dios. Pero esto es solamente, hermanos, porque Dios ha hecho algo para nosotros. El evangélico comienza no diciéndole a la gente lo que debe de hacer. El cristianismo legítimo, el predicador liberal sí le ofrece una exhortación. Pero el evangélico le ofrece el evangelio de Jesucristo. Le ofrece lo que Dios ha hecho a nuestro favor, que no lo encontramos en ningún otro lugar. Y entonces Pablo dice, vestíos como hijos del rey, vestíos como hijos del que os salvó, del soberano Dios que está en control del cielo y la tierra. Vestíos de esa manera. No nos vistamos como pordioseros, no nos vistamos como gente que no tiene una relación con Dios. Vistámonos como amados, como santos, como escogidos. Y la pregunta en este pasaje es: ¿cómo se viste? ¿Cómo se presenta un escogido de Dios, un santo, un amado? ¿Cuál es su vestimenta? Su vestimenta básicamente está representando su vestimenta, representa básicamente su carácter. Esta vestimenta, usted observa, ¿en qué comprende la vestimenta? Entrañable misericordia. No, misericordia hubiera sido suficiente. ¿Por qué está enfatizando entrañable misericordia? Dice de entrañable, o sea, misericordia interna, no solamente una apariencia de misericordia, como el mundo lo hace, sino una misericordia interna de nuestro corazón. Entrañable misericordia. ¿En dónde radica? ¿En dónde radica en nuestra existencia la misericordia entrañable? ¿En dónde? Es en nuestro corazón. Lo que está describiendo no son las cosas de afuera. Las cosas de afuera es solamente una analogía para que nosotros entendamos. Lo que está haciendo básicamente el apóstol Pablo es que entendemos las cosas internas difíciles de entender a través de las cosas que entendemos. Nosotros nos vestimos y nos vestimos para ocasiones. Esta es la ocasión realmente. Esta es la vida del creyente. Mientras nosotros estamos en este mundo, mientras esperamos nuestra glorificación, nosotros debemos de vestirnos de esta manera, porque somos hijos del Rey, somos escogidos, porque somos santos, somos amados de Él. Los que no son amados son chorreados, son, ¿me entiende?, niños de la calle que no tienen identidad con el Padre. Hermanos, nosotros tenemos una identidad con nuestro Padre Celestial. Él nos ha escogido, Él nos ha separado, Él nos ha amado en la persona de Jesús. Él ha hecho algo y eso tiene una vigencia en la manera en cómo nosotros vamos a vivir. Por eso yo creo que esto es, hermanos, esto es una evidencia inequívoca de aquel que Dios va salvando. Dios lo salva y Dios le dice: yo no te puedo dejar como yo te encontré. Yo necesito cambiarte. Lo primero que el Señor comienza a cambiar es nuestro carácter. Nuestro carácter. Hay hermanos que no tienen esa dimensión. Hay hermanos que están viviendo la vida cristiana y están pensando que la vida cristiana es venir a la iglesia. Que la vida cristiana tiene que ver con servir y abrir puertas y tocar un instrumento y predicar. Hermanos, la vida cristiana comienza con el carácter de Cristo en nuestros corazones. Hermanos, antes de que nosotros movamos un dedo, necesitamos crecer en nuestro carácter cristológico. Necesitamos nosotros aprender a ser
hijos de Dios. Alguien tiene que enseñarnos. Usted se da cuenta que la Escritura nos enseña que el fin de la ley y los profetas es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que, en otras palabras, si nosotros apropiadamente interpretamos las Escrituras, ¿hacia dónde nos van a llevar? Nos van a llevar hacia dos relaciones. Una relación con nuestro Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero por el otro lado, ¿qué vamos a hacer con nuestro prójimo? ¿Que se muera? No, absolutamente. Nosotros vamos a vivir con nuestro prójimo y vamos a amarlo como a nosotros mismos. Y hermanos, esa relación del indicativo con el imperativo se ve a través de toda la Escritura. A través de toda la Escritura vemos ese golpe evangélico. Aquí no se trata de exhortación en un vacío. Se trata de exhortación en base de una realidad. Dios ha hecho algo en la persona de Jesús a tu favor. Él te ha salvado. Y este aspecto del carácter, nuestro carácter, no es opcional. Aquí es donde viene el éxito de nuestro matrimonio. El éxito de nuestro matrimonio no es solamente una conferencia. El éxito de nuestro matrimonio no es solamente un idilio. El éxito de nuestro matrimonio no es solamente una corazonada, wow, yo quiero hacer esto o aquello. No, el éxito de nuestro matrimonio es aprender a ser cristianos, aprender a ser hijos de Dios en nuestro diario vivir, vivir como amados de Dios, vivir y vivir como santos de Dios, vivir y vivir, hermanos, como lo que nosotros somos, como lo que somos. Somos hijos de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted vive como hijo de Dios con su esposa? ¿Tiene conciencia de Dios en la manera en cómo usted trata a su esposa? Si usted no es caracterizado por una persona misericordiosa, benigna, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hermanos, vamos a tener problemas serios. Vamos a tener problemas serios. O sea, ¿dónde nosotros vamos a terminar? Vamos a terminar en un laberinto emocional. Vamos a terminar en un manicomio. Vamos a terminar y vamos a terminar mal. Porque estamos violando lo que es fundamental, lo que Dios nos enseña que deberíamos nosotros de hacer. El pasaje, si usted se da cuenta, dice que debemos de vestirnos con esa misericordia entrañable. Debemos de vestirnos con esa benignidad entrañable, con esa humildad entrañable, con esa mansedumbre entrañable, con esa paciencia. O sea que eso, hermano, estamos edificando en nuestro corazón, hermanos, los anticuerpos necesarios para poder tratar con las enfermedades del matrimonio. Viene un tóxico y tenemos nosotros la capacidad interna para tratar. Si nosotros no tenemos eso, no va a ocurrir nada. Lo que va a ocurrir es lo que C.S. Lewis describe. C.S. Lewis describe que si nosotros queremos vivir en comunidad apropiadamente, si queremos vivir en comunidad, él lo compara como salimos de este puerto, es una flotilla de barcos y está básicamente decidido a ir al otro puerto. Y vamos en esa flotilla, pero si este barco no tiene control interno y este otro barco no tiene control interno, ¿qué es lo que va a terminar? La navegación va a ser un náufrago en alta mar. No vamos a terminar, no vamos a llegar a nuestro destino final. Simplemente no vamos. Entonces el énfasis de C.S. Lewis es, no, mira, no nos concentremos en las cosas externas. No podemos controlar los vientos, no podemos controlar la marea, no podemos controlar la naturaleza de lo que es la trayectoria, la travesía. No podemos. Lo externo no debería ser nuestra concentración. Nuestra concentración debería de ser mis motores internos, mi timón. En mi alma hay tranquilidad, la paz de Dios reina, hay paciencia, hay humildad, hay mansedumbre, hay benignidad, hay misericordia.
crecemos en misericordia. No somos intolerables, no somos de mecha corta. Especialmente. Tal vez con el perrito usted puede hacer eso, pero con su esposa, con sus hijos, absolutamente. El perrito, por su propio instinto, usted lo trata mal, pero media hora después usted saca un hueso y ya le mueve la colita. Pero hermanos, en las relaciones humanas, especialmente relaciones, eso simplemente no, eso. Y usted se da cuenta que muchos hombres quieren tratar su aspereza trayendo una flor. Traiga la flor, pero tráigale a su esposa algo mejor. Traiga a un hombre transformado, un hombre con carácter, con mansedumbre, con misericordia, un hombre que tiene paciencia, que no la calla, no le dice, cállate mujer, tú no sabes lo que... hermano, esto que estamos hablando es lo que nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, si somos amados del Señor, santos, si somos escogidos del Señor, este es el carácter que debemos nosotros. Y cada día, este no es un asunto de que lo hice ayer, este es un asunto de todos los días. Debemos de crecer en estas 5 dimensiones. Y usted se da cuenta que estas 5 dimensiones nos van a llevar a un trato. Este es el trato. Vamos a soportar, vamos a ser perdonadores. Énfasis no en el soportar, énfasis en el perdonar. Porque dice el versículo, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, perdonarlo. Énfasis en el perdón, énfasis no solamente en el soportar. Soportar, hermanos, es básicamente ese verbo auxiliar que está tratando la manera de ayudar al lector de entender. Mira, te vas a vestir de este carácter soportando y primariamente perdonando. Y entonces, hermanos, antes de que nos movamos del texto, dice el versículo bíblico, el énfasis en todo esto, en este carácter, en esta identidad, es el trato que debemos de tener con nuestros hermanos. El trato que debemos de tener especialmente con nuestra esposa. Dice que debemos de soportar. Hermanos, ¿cuándo usted soporta a alguien? Soportar, hermanos, no es una palabra idílica. Me siento tan lindo cuando soporto a mi esposa. No, este no es romance. Soportamos a nuestra esposa ¿cuándo? Cuando se porta mal. Soportamos a nuestro esposo cuando se porta mal. O sea que cuando se porta mal, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No qué es lo que quisiéramos hacer. ¿Qué es lo que estamos supuestos nosotros a hacer? Bueno, si hay un carácter cristiano, va a haber misericordia, y va a haber benignidad, y va a haber mansedumbre, y humildad, y paciencia. Usted me pregunta a mí cómo quisiera tratarlo después de que este torpe se equivocó, mandarlo con su mamá. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que hace usted y yo? ¿Qué es lo que hacemos? Hay templanza. Usted se da cuenta que la palabra, por ejemplo, humildad, a diferencia de mansedumbre, el Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. La combinación de esas palabras está ahí. Él fue manso y humilde. Y hermanos, ser manso no es ser menso. Ser manso es ser controlado. Yo te puedo mandar con tu mamá. Y solamente un vuelo para que no regreses. Yo puedo hacerlo eso. Yo perfecto. Es más, cualquiera puede hacer eso. Usted se da cuenta, cualquier persona puede hacer eso.
No se requiere de mucho. No se requiere de, ¿me entiende? Que usted sea una persona, wow, ¿me entiende? ¿Qué capacidad? No, cualquier persona ordinaria hace eso. ¿Sabe lo que hace alguien extraordinario que ha sido amado por el Padre de los cielos, nuestro Padre celestial? ¿Sabe lo que hace? Es una persona longánime, una persona paciente. Soportamos la carga, y vamos soportándola. Ahora, usted no puede quedarse solamente con esa, usted tiene que aprender esa confrontación amorosa de lo que nosotros hemos hablado, que solamente eso es un tema en sí mismo, el arte de la confrontación. Qué importante, qué necesario. Pero hermanos, antes de hacer cualquier confrontación, usted tiene que tener paz en su corazón. Usted tiene que tener un carácter en su corazón. Y es un carácter apacible, un carácter humilde, manso, paciente, benigno, misericordioso. ¿Qué es lo que usted quiere para su hijo? ¿Destruirlo? No. ¿Qué quiere para su esposo? ¿Destruirlo? No, no quiere eso. No, absolutamente. En momentos en su carnalidad, usted quisiera desaparecerlo del mapa. Pero esos son destellos de nuestro pecado. Lo que usted y yo tenemos por delante es, no, yo voy a ser misericordioso. Enfáticamente yo voy a soportar, pero enfáticamente yo voy a perdonar. Yo voy a ser perdonador. Y hermanos, en ese concepto de perdonador, hermanos, hay dos dimensiones importantes que no las podemos perder de vista. Por un lado, hermanos, encontramos nosotros la actitud de perdón que debemos de tener, la actitud de perdón, pero por el otro lado está el acto de perdón, el acto. Y no podemos confundir una cosa con la otra. Esto básicamente es esa atmósfera en que debemos de vivir, es una atmósfera de perdón que básicamente tiene una actitud de perdón y tiene una actitud de perdón. Y tal vez, hermanos, vamos a entrar en relaciones donde no va a haber un acto de perdón. Tal vez mi padre nunca me va a venir a mí y me va a decir, mi hijito, mira, perdóname. Tal vez la madre nunca va a venir y te va a decir, mira, perdóname por el trato tan severo que yo... Tal vez nunca va a pasar eso, pero en su corazón debe de haber una actitud de perdón. Que aunque no hay una transacción de perdón, no hay un acto de perdón. Y hermanos, hay relaciones en las cuales donde simplemente no va a haber ese perdón, pero va a haber una actitud de perdón. Y usted personalmente, usted no se va a meter en la amargura, en la miseria. Usted no va a respirar ese tóxico para su propia alma. Usted y yo necesitamos vivir en ese ambiente de perdón, donde no solamente hay una actitud de perdón, aunque mi cónyuge no se lo merezca. ¿Sabe? Eso tiene que ver, hermano, y solamente tiene que ver con el hecho del ejemplo de nuestro perdón. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en cómo Cristo nos perdonó, así debemos de perdonar. ¿Y cómo nos perdonó Cristo a nosotros? ¿Nos merecíamos el perdón de Cristo? No, cero completamente. ¿Y su marido se merece su perdón? No, no se lo merece. Pero hermano, esto es lo que nos distingue del mundo allá afuera que no ha experimentado el amor de Cristo y nosotros como creyentes. Esto es lo que, hermanos, por eso creo yo que cuando hablamos nosotros de perdón no podemos hablar de la dimensión divina. No podemos hablar de la dimensión de lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos dejar de hablar, hermanos, del indicativo, la realidad, nuestra historia con Dios. Él nos ha perdonado. ¿Cómo nos perdonó? Dice la Escritura que Él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Le ofendíamos a Él.
Esa era la realidad. Y es en ese ambiente en que nosotros debemos de vivir. Por eso, hermanos, esta es una expresión de humildad. Cuando viene, dice, la soberbia, viene también la deshonra y nos deshonramos. Terminamos deshonrándonos, pero con los humildes está, ¿qué cosa? La sabiduría para entender. La sabiduría para entender que no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir, hermanos, ni ignorando los problemas, ni amargándonos con los problemas. Necesitamos vivir a la manera de Dios y debemos de vivir respirando un ambiente, hermanos, no tóxico, pero un ambiente con abundancia de gracia. Abundancia de gracia. ¿Saben, hermanos, lo que es humildad? Humildad es eso. Donde hay humildad hay sabiduría. Hay sabiduría. Vivimos como sabios, no vivimos como necios. La Escritura nos enseña y nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien dice, con humildad, con humildad. ¿Y qué es humildad? Coma, dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Es así como usted y yo estamos supuestos a tratar a nuestra esposa. Esa es humildad. Si no hay humildad, usted va a rebajar a su esposa. Pero si hay humildad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a estimar a su esposa como superior a sí mismo. Mirando, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Usted no va a ser egoísta. Esta es humildad. Humildad es el antídoto para el egoísmo. Dice la Escritura, sino por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, este carácter que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para su favor, para su beneficio, para el mío. Él hizo eso. ¿Nos merecíamos eso? No nos merecíamos eso. Pero ese es el carácter de Cristo. Su humildad. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Estimamos a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. No miramos nosotros, no es egoísmo, tenemos ese sentir, esa actitud que hubo en Cristo. No nos aferramos a nuestra opinión, no nos aferramos a nuestro ego, no nos aferramos a nuestra soberbia. Soltamos, tenemos la capacidad de soltar. No somos soberbios, somos suficientemente humildes, consideramos el carácter de Cristo y nos ajustamos a esa realidad. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, a fin de presentarla a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted se da cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está haciendo básicamente una analogía de lo que es el matrimonio. ¿Sabes cuál es la analogía del matrimonio? ¿Sabes de dónde nosotros aprendemos matrimonio? La relación de Cristo y su iglesia. La iglesia no es meritoria del amor de Cristo. Él se dio aún siendo nosotros pecadores. Él se dio. Y dice la Escritura, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe lo que terminamos haciendo? Cumpliendo la ley. Porque ¿cuál es el fin de la ley y los profetas? Amarás a tu prójimo como con todo.
y a tu prójimo como a ti mismo. Amas a tu esposa de esa manera, entonces lo que estás terminando haciendo es cumpliendo la ley y los profetas. Tan importante, hermanos, es esto, tan importante que hay básicamente, esto tiene que ver nuevamente no solamente con la actitud, pero con el acto. Si tu esposo viene a ti y te pide perdón, entonces hay oportunidad de concretar un perdón, hay un acto de perdón, se puede concretar. Pero ¿qué si tu esposo no viene? Él debe de venir y no viene a pedirte perdón. ¿Tienes tú el carácter de Cristo? Humilde, paciente, misericordioso, de benignidad, no para mandarlo a saber a dónde, sino para soportarlo. Si no estamos cerquitas de Dios, esto va a ser un imposible. Si no entendemos nuestra identidad, esto va a ser imposible. Si no cultivamos nuestro carácter cristológico, esto va a ser imposible. El trato va a ser de perros y gatos. En los evangelios aprendemos, dice la Escritura, que se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. Hermano, esta es actitud. Esta es actitud. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener. Para mí, hermanos, esto es tan importante en cualquier lugar, cualquier oportunidad. Estuvimos, por ejemplo, en Quito, Ecuador, hace 3 semanas. Tuvimos oportunidad, me pidieron a mí que lo que comparta su corazón. Este es el mensaje que yo he tenido por los últimos 3 años. ¿Has sido perdonado por Dios? Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Y hermanos, yo me doy cuenta que esto lo necesitan los chinos y los ecuatorianos y los salvadoreños y también los italianos. Lo necesitamos todos. Todos. Necesitamos aprender a tener esa actitud hasta 70 veces. No es matemática. No, de ninguna manera. Tan importante esto es para Jesús, que lanza el Señor Jesús toda una parábola, toda una historia. Por la realidad de esta verdad, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, comenzó a hacer cuentas y fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a su mujer, sus hijos, todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. No hay manera de perdonar si no hay misericordia. No hay manera de vivir el gerundio, el participio, si no hay misericordia. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, nada en comparación a la deuda que le habían perdonado. Y asió, dice, de él y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia de mí. Dice: yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso porque era un soberbio, con falta de misericordia, sino que dice que fue, le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, dice que le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, esta es la realidad de nuestro Dios, que nos ha perdonado. Él nos perdona con una expectativa. Y la expectativa es: te perdoné toda esta deuda. ¿No debías tú haber perdonado a tu hermano? Hermano, esto es lo que nosotros no queremos.
Hermanos, el reino de los cielos es semejante a. Este es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es solamente ganar almas. El reino de los cielos no es solamente, wow, campañas y misiones. El reino de los cielos tiene que ver con tu carácter. El reino de los cielos tiene que ver con tu habilidad de perdonar a tu hermano que peque 7 veces 7, 70 veces 7. El reino de los cielos tiene que ver con eso. Si para Jesús esto no hubiera sido importante, lo hubiera dejado. No nos hubiera hablado de lo que es semejante al reino de los cielos, pero lo hace. ¿Y sabe cuál es la culminación de esta historia? La culminación es la siguiente. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre, así también, así está terminando. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Lo que nuestro Padre celestial va a hacer es que nos va a entregar a los verdugos emocionales y nos vamos a secar. Y hermanos, hay hermanos que usted saluda alrededor, una amargura, están secos, no hay vida espiritual. Usted no quiere terminar así. Usted saluda a este hermano que está seco, en amargura, intoxicado en su propia alma, y usted piensa, ¿cómo estará la esposa? ¿Cómo estarán los hijos? Esta semana pasada estuve con un pastor. Hace 3 años, un miembro de la iglesia fue confrontado por este pastor por el trato que le daba a su esposa, a sus hijos, y lo confrontó. Y este hermano no resistió y se fue a una iglesia y terminó en nuestra iglesia. Y tratar la manera de entender la situación. Y nos dimos cuenta que había esa situación de donde él venía. Comenzamos a hablar con el pastor, diácono de esa otra iglesia, tratar la manera de atender y ministrar a este hermano. Y este hermano había estado con este pastor por 30 años en la iglesia. Al pastor le caló que este hermano no haya atendido a la manera en cómo él trataba la exhortación. Lo puso en disciplina, el hermano se fue y una situación desastrosa, terriblemente desastrosa. Y resulta que él se fue de la iglesia, la esposa se quedó. Y cuando nosotros entendimos esto, nosotros le dijimos a este hombre, mira, la única opción que tú tienes es aprender a ser hijo de Dios. Y tú necesitas el carácter de Cristo. Y tú tienes que ganarte a tu esposa. Tú tienes que ganarte a tu esposa. Aquí no hay ninguna otra cosa. Mira, en este momento olvídate de la iglesia, olvídate de todo. Tienes que ganarte a tu esposa. 6 meses después, la esposa vino a la iglesia. Han estado con ella, con sus hijos. Los 2 hijos mayores se fueron de la casa porque vivían como perros y gatos. El hombre severo, terriblemente. El hombre fue terriblemente severo, a una amargura, pero terrible. Él destruyó a su familia deliberadamente. Hermanos, lo más triste de todo esto, hermanos, lo más triste de toda esta situación. Hoy creemos que este hermano ya está listo para poder ir a los ancianos de la iglesia, a esta iglesia donde él salió, y poder hacer las paces con el pastor y los diáconos y la iglesia. Él no estaba listo, él estaba desviado completamente. Pero yo me pregunto, estuvo 30 años bajo el liderazgo de un pastor. ¿Cómo es posible que no podía? Estas son cosas fundamentales. No las aprendió, nunca las aprendió. En 3 años logró aprender, logró ganarse a su esposa, por lo menos a su hija teenager, y están, ¿me entiende? Yo creo en una dirección completamente diferente.
Nosotros como ancianos, estamos nosotros esperando. Él tiene que ir a arreglar el asunto de la iglesia. Él tiene que arreglar ese asunto con el pastor, los diáconos. Pero usted se da cuenta que una cosa a la vez, no se puede todo a la misma vez. Necesitamos ir progresivamente. Hermanos, lo más triste en esta reunión de la semana pasada es que el pastor no ha perdonado a esta oveja descarriada. Han pasado 3 años y él no ha soltado. Yo me pregunto, si este pobrecito no aprendió el arte del perdón, la disciplina del perdón, es muy probable porque nadie le enseñó la disciplina del perdón. Nadie le enseñó. Y destruimos. Y terminó destruyendo una relación. En este tiempo al pastor le dio un stroke. Y yo me pregunto, ¿cuánto de este stroke tuvo que ver? Usted se da cuenta, hermano, la presión del ministerio es terrible, terrible, terrible. Terrible. Hermano, una fórmula perfecta para destruir su vida. Las ocupaciones son increíbles. Por eso yo le pido a la iglesia, a mi iglesia, yo le pido, hermanos, ámenme. Yo necesito su amor. Y mi iglesia me ha amado, me ama increíblemente. No me lo merezco, pero me ama. Pero hermanos, nosotros no perdonamos. Aceleramos el proceso, nos secamos. Yo no sé dónde usted está con su matrimonio. Yo no sé dónde usted se encuentra. ¿Por qué no habla con Dios en este momento? La respuesta es nuestro Dios. La respuesta es Él. La respuesta es Él. No es horizontal. Es venir delante de Él y decirle a Él, Señor, aquí estoy. Enséñame a ser cristiano. Enséñame a ser un hombre de Dios. Enséñame a ser como Cristo, con entrañable misericordia, benignidad, mansedumbre, humildad, paciencia. ¿Por qué no ora al Señor en este momento? Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? Señor, esto de perdonar no es un asunto humano. Esto de perdonar es divino. Y estamos, Señor, delante de ti porque sabemos dónde debemos de comenzar. Señor, estamos delante de tu presencia suplicando por nuestra vida y suplicando por nuestro matrimonio. ¿Podrías tú, Señor, obrar en la vida de cada uno de mis hermanos? Yo no sé dónde se encuentra cada uno de mis amados hermanos, que en este momento estamos, Señor, abriendo tu libro. Pero queremos, Señor, glorificar tu nombre. Queremos, Padre bendito, suplicar que tú, Padre bendito, puedas añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es miope. Pero haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Señor mío, enséñanos a cuidar nuestro matrimonio de la amargura. Y enséñanos, Señor, a conceder a nuestro cónyuge la bendición del perdón.
Bendice, Señor, esta iglesia. Muy en especial yo ruego por el pastor Sergio. Bendice la vida de él, Señor, de su esposa, de los suyos. Cólmalo, Señor, de bendición. Enséñale, Señor, a esta congregación a amar a su pastor. Señor, hay mucha historia por hacer y queremos estar habilitados. No queremos estorbos, queremos estar habilitados para traer, Señor, el máximo, Señor, la máxima gloria a tu nombre y el máximo beneficio a tu iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.